estamos parados en este momento. Vamos a proyectar. Como ustedes bien saben, hemos comenzado la unidad número 3, ¿sí?, de la materia. Así que hemos pasado con éxito las unidades, las dos primeras unidades. Primer punto para tener en cuenta es que el parcial va a consistir o va a rondar en las dos primeras unidades. Teniendo en cuenta que nosotros hemos comenzado ya la semana pasada, hubo un pequeño salto que queremos comentarles a ustedes, que la clase asincrónica del viernes pasado, yo colgué las clases y me olvidé de decirle a Vero que había puesto en YouTube las clases, que son 2 videos que están divididos, y esa clase está dividida en 2 videos por la extensión de los temas. Por lo tanto, creo que hoy aparecieron, ¿verdad, Vero? Estaban colgadas hoy, creo. Sí, hoy les colgué las clases, los videos, las lecturas para la clase que viene también. Ya tienen todo dentro de la unidad 3. La carpeta de la clase 10, 11 y 12 está dentro de la unidad 3. Bien, ahí hay un cerro y un pequeño desfase de parte de la materia, así que bueno, queremos comentarles eso. El tema de la clase de hoy está vinculado al tema de la Big Data y los algoritmos. ¿Sí? Hemos visto ya el concepto de digitalización. La digitalización está vinculada a esta cadena o streaming, decimos, de datos, este tren de datos en donde todos los datos son subidos a unos y ceros, y por lo tanto toda esa realidad entonces que nos circundan comienzan a vincularse a esta cadena de datos. Datos que obviamente son los que transporta, digamos, las máquinas a partir de un lenguaje de codificación que las máquinas manejan y que nosotros le damos instrucciones, pueden procesar hoy en día con mayor nivel de celeridad debido a la curva, si ustedes quieren, pronunciada en cuanto a la mayor cantidad de memoria que tienen hoy en día las máquinas. Esa capacidad hace que obviamente se pueda hoy en día procesar a mayor velocidad, mayor cantidad de datos. Por lo tanto, vamos a ingresar al concepto de Big Data y al tema de los algoritmos. Uno de los temas que queremos nosotros mostrarles aquí, vamos a comenzar viendo un poco las fechas que tenemos por delante. Primera fecha, la clase que viene, que es el día viernes, una clase asincrónica, donde vamos a ver el concepto de robótica y inteligencia artificial, que está de la mano y está obviamente en concordancia con el concepto de machine learning, ¿sí? Esta posibilidad que las máquinas tienen de aprender, entre comillas, ¿sí? Y finalmente el concepto de la inteligencia artificial. El tema de la clase pasada, este tema de la clase de hoy, como la del día viernes, corresponde, como decíamos, a la unidad 3, que no van a entrar en el parcial del lunes 4, ¿sí? Digo esto porque además van a ver ustedes que para esta clase en particular, y de aquí hasta que nos volvamos a ver la próxima clase sincrónica, van a tener varios textos para leer, en donde hacen principal foco en estos conceptos de Big Data y de inteligencia artificial. Entonces, el próximo lunes 4 va a haber vamos a tener el parcial. El parcial va a ser, en este caso, a través de la plataforma, y vamos a utilizar 2 modalidades que ahora le vamos a comentar, y ese día nosotros vamos a estar disponibles vía la mensajería del campus. Cualquier consulta que nos quieran hacer es vía la mensajería del campus. No vamos a estar de manera presencial a través de Zoom. Es la entrega de la APE número 1, ahora también vamos a dialogar cómo venimos con esas entregas. Y luego tenemos 2 clases que están contabilizadas dentro de nuestro cronograma, que es la clase 14 y la clase 15, que no hay actividad, ¿sí? No tiene prevista actividad del calendario académico de la facultad. Por lo tanto, nos vamos a reencontrar en la clase 16. ¿Sí? Entonces, quedamos claro, unidad 3 no entra dentro de este parcial, las 2 unidades que se van a evaluar es 1 y 2, y el siguiente parcial va a ingresar los contenidos de la unidad 3 y la unidad número 4. Bien, antes de ver el tema de la pre-web, si te parece, Vero, vamos a ver el concepto, o mejor dicho, los temas que van a ingresar en el parcial, ¿les parece? Antes de ver el tema de la clase de hoy. Vamos a dejar de proyectar esto y vamos a ir, siempre nosotros les decimos lo mismo, es muy importante que ustedes tengan siempre a mano y en cuenta denme un segundito, vamos a abrir aquí, es
el programa. Recuerden que el programa les va a servir a ustedes no solamente como evaluación vinculado a saber cuáles son los temas y a poder seguir los temas, sino que es muy importante a la hora del examen final, porque se los evalúa y por cada uno de los años que va pasando la asignatura, van cambiando los temas y también la bibliografía que se va ofreciendo. Por lo tanto, siempre se los va a evaluar a ustedes en función del programa del año que ustedes cursaron. Si vamos a este programa, estas son las dos primeras unidades. La que ingresa es unidad de tecnología, sociedad y comunicación, y la segunda, el paso de lo analógico a lo digital. No Los textos son los que ustedes... No se está proyectando. Perdón. Mil disculpas, Mil disculpas, pensé que se estaba proyectando. Denme un segundito. Bien, ahora sí. Sí. Les decía, este es el programa que los tienen ustedes, el programa en el campus virtual. En el programa lo que ustedes van a encontrar ahí, como les decía, es el año en particular que ustedes están cursando, año 2021, por estos cambios que se producen año tras año. Entonces tenemos las dos primeras unidades, unidad 1, como les decía, tecnología, sociedad y comunicación, la unidad 2, el paso de lo analógico a lo digital. Los textos que van a ingresar son los que nosotros le hemos dado a lo largo, digamos, de cada una de las clases, ¿sí? Textos de la unidad, que son los básicos. Los complementarios son para que ustedes simplemente en algún momento los quieren bajar, quieren, bueno, releer ese tipo de material, lo puedan hacer. En la unidad 2 lo mismo. Estos son los temas o los textos que van a ingresar dentro del parcial. Y como ustedes ven también en el cronograma, hemos ingresado a la unidad número 3 en el día de hoy. Vamos a ver el tema de la Big Data, y recuerden que luego, próxima clase va a ser la robótica y estas actividades que nosotros les decíamos. Nos vamos a encontrar recién el día 15 de octubre, nuevamente de manera, en este caso asincrónica, pero de manera presencial recién el 18 de octubre. Por eso van a ver que, les repetía, tenían varios textos para estos días para poder adelantar y poder ver. Por lo tanto, ingresan todas las lecturas de la unidad 1, la lectura de la unidad 2, dentro del parcial. ¿Cómo va a ser la metodología del parcial? Voy a dejar de proyectar esto. ¿Cómo va a ser la metodología del parcial? Tiene dos instancias. La primera instancia es a través del campus virtual. Hay una serie de preguntas que ustedes van a poder contestar. No tiene cada pregunta, digamos, no es que ustedes una vez que contestaron no pueden volver atrás. Sí van a tener 60 minutos para responder las preguntas de ese examen. Se abre 19:30 el examen y a los 60 minutos se cierra el examen. Son preguntas con múltiple choice, ¿sí? Y algunas, muy pocas, son para algún desarrollo, digamos, de manera puntual. La segunda instancia del parcial, una vez que termina y ustedes cierran esa instancia, lo que van a encontrar es un texto de un caso, ¿sí? Y el caso va a estar vinculado a esto del paso de lo analógico a lo digital. El caso tiene muy poca redacción, no llega a una carilla, de hecho son menos palabras, donde van a encontrar ustedes cuatro preguntas. Esas 4 preguntas van a ser estrictamente de orientación, pero la idea es que no respondan las preguntas de manera puntual, sino que ustedes puedan hacer un informe. En relación a las preguntas que nosotros le hacemos, hacer un informe vinculado al caso que le vamos a estar presentando, ¿sí? Por lo tanto, 2 instancias que va a tener el parcial, respuestas a través del campo virtual, segunda instancia, un breve informe. El informe también va a tener como máximo una caricia. Es decir, que lo que estamos buscando son 500 palabras, una caricia son 500 palabras. No más de 500 palabras, donde ustedes van a producir ese informe vinculado a el tema del paso de lo analógico a lo digital, los temas que hemos visto en la materia, sobre un caso puntual, de una empresa puntual, ¿sí? que ocurrió como hecho real. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, e ingresan, como decíamos, todos los temas vistos hasta el momento, con las lecturas que hemos visto hasta el momento. Bien, entonces eso va a ser el día lunes, 19:30 comienza, 60 minutos, se cierra el cuestionario y luego pasamos al informe, donde van a tener también para entregar el informe 30 minutos. ¿Sí? Son 30 minutos para poder cerrar el informe ustedes lo cierran y van a tener también el vínculo donde colgar este informe. Se hace obviamente de manera escrita a través del formato Word, cierran el informe y van a tener ustedes también ubicado
dónde cerrar ese informe. Todo esto lo van a encontrar ustedes en la solapa, en el cuadro de primer parcial, ¿sí? En la parte de evaluación, donde dice primer parcial, y van a encontrar nuevamente explicado todo esto que nosotros le estamos comentando aquí. También van a encontrar el caso para que lo puedan leer y lo puedan hacer. Por lo tanto, 60 minutos para las preguntas vía campus virtual, 30 minutos para el informe. Obviamente que si lo terminan antes y pueden hacer el informe antes, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? ¿Consultas, preguntas hasta aquí? Acá alguien pregunta, ¿los 30 minutos entran dentro de los 60 minutos o es un tiempo aparte? Empiezan, claro, empiezan 19, se abre, ambas piezas o ambas instancias se abre 19:30 y se cierra 21:30. Ustedes tienen, cuanto menos tiempo usen para la primera instancia, que es la de preguntas, más tiempo van a tener para poder resolver el caso, ¿sí? Pero todo se abre por una cuestión de, cada instancia tienen tiempos, pero como prevemos el tema de que algunos ingresan tarde, que algunos tienen problemas no sé, con la subida del material, se les corta internet, bueno, para evitar todo esto, que no tengamos que abrir y cerrar los recursos, es que van a tener más tiempo de lo asignado para cada una de las instancias, ¿sí? Pero ustedes tienen que ir autorregulando el tiempo, ¿sí?, para cada una de estas instancias. El multiple choice seguramente les va a llevar menos tiempo que la producción de texto. No sé si está respondida la pregunta. Ok. Para aquellos que preguntan o no han podido leer el programa, les recordamos que esta materia es promocional, por lo tanto, se aprueba con 4, se promociona con 6, la instancia de tener los trabajos aprobados, en este caso los pequeños trabajos que estamos realizando, más la aprobación de las AP y también el tema de la asistencia que, como ustedes saben, la tomamos a través del campus virtual. A su vez también la plataforma a través del aula nos reporta a nosotros los ingresos de cada uno de ustedes, ¿sí? Aquellos que no están de manera presencial, el campus también reporta cuánto es el tiempo que ustedes pasan dentro de lo que es ese campus, con lo cual también esa métrica se toma a la hora de poder evaluar la asistencia, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? Falta que le dé la pregunta y ya estamos listos, ¿o no? Y ya comienzan a responder y más o menos ya vamos terminando. Bueno, muy bien. Siempre, como le decimos, lo mejor que puede ocurrir es que a ustedes les vaya muy bien, así no tenemos que corregir en varias instancias. Así que les pedimos que por favor saquen todos 10. Así somos todos felices y tenemos un mundo ideal. Bueno, muy bien. Por lo tanto, ojalá. Bueno, vamos a encender velas para todos. Ojalá y gracias, porque la verdad que hoy empezamos mal con el parcial de Derecho. Porque, bueno, no se preocupen, aquí, les repito, van a tener cada uno, lo que siempre les decimos, tengan cuidado ustedes sobre todo en leer la consigna, sobre todo cuando son preguntas múltiples choice, ¿sí? Porque no es una sola de las respuestas que son afirmativas y por lo tanto siempre hay que leer la pregunta porque está indicado, donde dice que hay múltiples posibilidades, digamos, de respuesta. ¿Está bien? A su vez el sistema le va a arrojar a ustedes el número de la nota que se va a complementar con algunas preguntas que son abiertas, que son de corrección, y luego se suma también, y eso se va a, se promedia con la parte, digamos, escrita del informe que ustedes realicen. Generalmente nosotros demoramos 2 semanas en entregar las notas, ¿sí? Y esto están a disposición porque luego viene la instancia del recuperatorio que también está dentro del cronograma que ustedes tienen previsto en el aula, ¿sí? Al finalizar, entonces, vamos a pasar a la parte teórica, que es la clase puntualmente de hoy, y luego lo que vamos a hacer es, para finalizar la clase, nos vamos a detener en el tema de las APEs, para revisar cómo vienen con las APEs, cómo vienen con las entregas, y algunas consultas que ustedes nos quieran realizar. ¿Estamos hasta acá? Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con la clase, voy a proyectar. La clase de hoy está vinculada a primer término, vamos a ver una evolución. Recuerdan ustedes que en los videos de la clase pasada veíamos la evolución que había tenido la Internet. Vamos a ver ahora la evolución que ha tenido, o que tiene en realidad, en este caso, un segundito, que tiene la web. ¿Sí?
esta evolución propia que ha tenido la web la vamos a repasar brevemente para poder situarnos en el contexto de la Big Data. Si nosotros hacemos una breve historia, vamos a ver que desde 1983, que es donde comienza a hacerse popular la Internet, deja de tener un uso estrictamente científico y militar. Científico, decíamos nosotros, porque el comienzo se va a dar sobre todo en las universidades, la conexión de los centros de investigación y de sus computadoras vinculados al hecho militar, contexto de Guerra Fría, y por lo tanto lo que se trataba de hacer ahí es tener una serie de investigaciones, investigaciones eran protegidas, y decíamos cuál era la cuadratura por la cual se conectaban las computadoras que aseguraban que ante cualquier corte la información siguiese corriendo. ¿Sí? Esta idea de reticularidad es la idea que luego se va a llevar a la comunicación. ¿Sí? Pasábamos de un sistema, ¿se acuerdan?, de difusión a un sistema de reticularidad, por lo tanto teníamos pocos oferentes que ofrecían contenido a tener muchos oferentes de contenido. Por lo tanto, esta idea de la reticularidad es muchos a muchos. Entonces, no solamente alguien ofrecía difusión de contenido, sino que se podían compartir esos contenidos de manera, de manera igualitaria, ¿sí? Sobre todo con los centros de investigación. Entonces, para que las computadoras se pudiesen comunicar, hacía falta un protocolo para esa comunicación, pero también un protocolo para la web, ¿sí? Y ahí va a aparecer el protocolo común que nosotros conocemos actualmente, el HTTP, ¿sí? Y el modelo de asignación de nombres de dominio, porque si no había una asignación de nombres, era muy difícil poder conectar quién era el que producía el material. Hoy en día los dominios que nosotros conocemos son los .com, conocemos los dominios educativos .edu, pero también los militares, ¿sí? Los del tercer sector, los .org, que nosotros conocemos. Y de esa manera se fueron armando lo que serían los nichos de cada uno de los grupos que empezaban a publicar dentro de Internet, sobre todo sus web. Esto, como decíamos, va a llegar hasta 1990, ahí va a haber una evolución de lo que va a ser la web 1.0, una nueva web que va a tener sobre todo como condimento la comercialización dentro de Internet. Si las páginas web se van a volcar a una comercialización, va a ser ese inicio de lo que el creador de la Internet, que es Tim Berners, que nosotros leíamos algo de él con respecto a, bueno, pasado todo este transcurso, ¿qué ha ocurrido realmente con la Internet? ¿Es más democrática? ¿Finalmente sirve para que todos podamos publicar? ¿O en algún punto tiene una manipulación finalmente la red de redes? Vamos a ver que empiezan los primeros buscadores. La primera versión, aquí no va a estar Google, pero sí van a estar los primeros buscadores que nos va a servir a nosotros para poder, en este caso, ordenar, pero también poder buscar, digamos, las distintas webs. Y va a haber un modelo que se dice, que como está escrito en esta primera web 1.0, un modelo de uso unidireccional, ¿sí? Esto quiere decir que, bueno, era como más o menos similar a lo que eran los medios antiguos de comunicación. Unos pocos van a poder, bueno, poner y colocar contenidos en las web, y muchos finalmente van a ser los que van a reproducir esos contenidos, van a hacer uso de esos contenidos. Pasamos así entonces del año 2004 al año 2012 en lo que se conoce como la web 2.0. Y esta web ya es una transformación total de la web, porque va a ser hoy en día la principal plataforma de publicación de contenidos, de trabajo. Va a haber una bidireccionalidad, pero también, bueno, esto de la idea de la inteligencia colectiva, porque todos van a poder compartir y se va a poder hacer realmente un ingreso colectivo, digamos, a los conocimientos. Va a haber un nuevo modelo. El nuevo modelo va a estar dado por nuevos software que van a ser capaces de poder ordenar y sobre todo mayores, digamos, motores de búsqueda, ¿sí? Y por lo tanto de indexación de cada una de esas páginas web. Va a aparecer obviamente el social media, lo que nosotros hoy en día conocemos como las nuevas plataformas, y por lo tanto habrá medios que van a ser estrictamente nativos dentro de esta página web, es decir, que van a ser redactados, van a ser pensados, van a ser estructurados ya con un concepto estrictamente web, es decir, no van a ser medios tradicionales insertos en la web, sino que van a ser medios estrictamente nativos, como se los conoce. Vamos a tener también la relación entre los usuarios y lo que son los objetivos de desarrollo, ¿sí? Esta idea es totalmente trascendente porque, como decíamos, serán estrictamente nativos, no serán ya una adopción de un nuevo medio, sino que habrá una configuración real. Y por lo tanto,
lo que van a aparecer es el perfil de usuario. Ese perfil de usuario lo que va a hacer es entregar datos. Nosotros, cada vez que navegamos, hoy en día, si ustedes navegan cualquier página web, les van a pedir la autorización de los cookies, esas herramientas que permiten, bueno, a partir de la navegación que ustedes hacen, de los saltos que hacen, de la hipermedialidad que ustedes van encontrando ahí, permite reportar datos. Y esos datos es la minería que van a utilizar los distintos creadores de web, bueno, para finalmente poder predecir cuál va a ser la actitud que ustedes van a tener frente a esa página web. Y van a empezar, obviamente, la recomendación, ¿sí? No solamente veremos lo que nosotros queremos, sino la idea de poder recomendarnos. Y eso va a ser a partir de ese conocimiento que van a tener de nosotros, pero también de la incorporación de los algoritmos que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, lo que va a haber es criterio de jerarquización, va a haber democratización o una tendencia a la democratización, y esto está muy vinculado al concepto de agenda setting, que ustedes han visto en la teoría de comunicación. La teoría setting, si bien estaba vinculado a la agenda que tenían los medios de comunicación, esta agenda también se va a mudar entonces a la web, ¿sí? Está no solamente la agenda, sino la jerarquización de los temas, y por lo tanto cómo incide esa agenda en un momento dentro de los medios tradicionales, y cómo en día hoy incide dentro de esta web 2.0. Y tenemos una tercera evolución, la web 3.0. Algunos le dicen que es una web contextual, y aquí está vinculado principalmente la universalización de los dispositivos inalámbricos. A su vez se le suman todos los objetos portátiles que están vinculados, el móvil, que va a sustituir a la PC. Hoy en día nuestros teléfonos inteligentes han casi reemplazado a la PC, y es el principal portal de acceso hoy en día a la Internet. Se van a sumar también los gadgets, ¿sí? Los teléfonos, los relojes y todos los dispositivos que también toman una serie de datos y los reportan como tal. Y por lo tanto aquí vamos a tener un usuario en todo su contexto, por eso se llama contextual, porque no solamente tiene que ver con un portal de ingreso, sino también con una serie de dispositivos que van a recabar datos, y por lo tanto nos van a poder situar a nosotros como personas. Va a haber una universalización de los sensores que estaban únicamente dados en un momento en las empresas, ¿sí? Que permitía captar datos, esos datos se podían procesar, y por lo tanto se podía predecir, por ejemplo, en una empresa que tenía una línea de producción, cuándo se iba a producir algún tipo de error. Y por lo tanto, si podíamos predecir eso, lo que hacíamos era actuar en consecuencia antes que las fallas se produjesen, ¿sí? Por ejemplo, dentro de una máquina. Y por lo tanto, los sensores, en este caso, ya no van a alcanzar únicamente a las máquinas, sino también a las personas. Y cuando hablo de sensores, imagínense ustedes en una tienda que tiene una serie de cámaras, que tiene una serie de sensores, y esos sensores que están colocando en productos. Cada vez que nosotros tomamos un producto en el supermercado, lo pasamos por el escáner, todo eso reporta datos. Y esos datos sirven para predecir cuál va a ser el consumo de las personas, pero también permite ordenar un determinado negocio, ¿sí? Y eso sabemos cómo estoquear, cómo llevar a cada una de las tiendas, cuál va a ser las necesidades que van a tener los distintos usuarios. Por lo tanto, aquí va a aparecer el concepto del dato, y esto es esencial para el concepto de la Big Data. Una multiplicidad de datos que en muchos de los casos no están estructurados, que los sensores los toman, y que de alguna manera deberíamos hacer uso de esos datos, en definitiva, para poder predecir cuál es el tipo de consumo, tanto culturales como también consumo de bienes que van a tener las personas. Por lo tanto, el tema va a estar centrado ahora en la estrategia de búsqueda. O sea, no solamente en la idea de poder colocar, digamos, contenido, sino también en la estrategia de la búsqueda. Estudiamos entonces hasta acá un concepto de tecnologías de la información, y llegamos a una definición de qué son las TIC. Estudiamos el teléfono como uno de los principales dispositivos, porque decíamos que el teléfono se impuso, más allá de lo que el mercado quería, el teléfono se impuso de un nicho, pasó a ser popular. Esto no estaba previsto por parte de las empresas de telecomunicaciones, como decíamos. Nadie preveía que el teléfono en sí, digamos, que era la pieza inicial que nos permitía comunicar, en este caso vos, iba a tener una convergencia de hardware, de software y de redes. Decíamos nosotros en la clase pasada que mucho del hardware se convirtió en software. Hoy en día en nuestro teléfono, bueno, la función de llamado telefónico es un software más dentro de tantos otros. Y las tiendas que nos permiten bajar ese software hace que nosotros podamos personalizar nuestros teléfonos. Y por lo tanto tenemos una serie de software que nos sirven o que nos ayudan en nuestra rutina diaria.
Y a su vez decíamos una convergencia de redes. Por una misma red, antiguamente se utilizaban varias redes, pensemos en los viejos medios, bueno, la radio, la televisión, las telecomunicaciones, todos confluyen en una sola red. Y a partir de esa misma red, que en algunos casos se transforma en inalámbrica, por ejemplo, para comunicar a nuestros teléfonos, bueno, esa gran convergencia se da sobre todo en los teléfonos inteligentes. Convergencia que a su vez no va a ser simplemente tecnológica, no va a ser simplemente de hardware y de software, sino que va a ser también de contenidos, ¿sí? Todo el contenido estará pasando hoy en día por un mismo lugar, ¿sí? Y nuestro teléfono, lo que nos permite a su vez, ese es el tránsito. Por eso hablamos en un momento del móvil a la movilidad. Los contenidos que nosotros vamos a empezar a consumir serán contenidos mucho más pequeños por el tiempo que le podemos nosotros dedicar. Por lo tanto, las personas que comienzan a pensar contenidos ya hablan de contenidos troceados, de nanos contenidos. No pueden ser contenidos extensos porque tenemos nosotros los periodos de movilidad. Y en esos periodos de movilidad nosotros hacemos consumos culturales. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Internet, como habíamos explicado en la clase anterior, tenemos la web y este pasaje de la web a una web estrictamente contextual que obviamente arroja una cantidad de datos a partir del consumo que nosotros hacemos de esa web. Y aquí me parece importante detenernos para hacer una consideración. Una cosa es la Internet, la autopista, esta que decíamos nosotros, que la autopista finalmente es física. Veíamos en una de las clases que la autopista es física, son cables submarinos que son finalmente fibra óptica conectados con estas granjas de computadoras, estas computadoras que finalmente son servidores que procesan y almacenan datos, en donde en muchos casos nos dan un espacio dentro de lo que se llama la nube para poder guardar nuestra información, y algo distinto es la web. La web es esos lugares donde nosotros publicamos que obviamente corren por la Internet. Y finalmente van a aparecer como un hecho novedoso, si bien para nosotros es algo muy, pero muy de nuestros tiempos. Si nosotros medimos en el lapso del tiempo, vamos a ver que las redes sociales tienen muy pocos años. Sin embargo, se han impuesto las redes sociales. Vamos a ver su modelo de negocio que está basado no en el modelo tradicional de los medios antiguos, sino en un modelo en donde nos permiten a nosotros poder publicar nuestro contenido, y la pregunta es, si nos dan el espacio para que nosotros publiquemos nuestro contenido, ¿qué ganan en definitiva esas redes sociales? ¿Cuál es entonces? ¿Cómo hacen ganancia esas redes sociales y finalmente nos entregan los espacios para que nosotros publiquemos? Nosotros les vamos a dejar ahí dos entrevistas, una que le hacen a Mario Pergolini, que es el actual titular de Vorterix, en donde él va a explicar un poco qué es lo que está pasando en la industria. Creo que es uno de los pocos periodistas, uno de los pocos empresarios que ha entendido con claridad cuál es el modelo, sobre todo el modelo de predicción, y va a hablar de algunos portales en particular, que nos parece interesante que ustedes vean esas dos entrevistas que le hace Novarecio a Mario Pergolini. Pocas veces da entrevista a Pergolini, y en este caso habla de este modelo tanto de la convergencia como también de los algoritmos y de las predicciones. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que realizamos contenidos? Si finalmente los contenidos y las preferencias vienen a partir de los algoritmos, bueno, ¿qué va a pasar con aquellos que antiguamente leían el mercado y por lo tanto proponían contenidos a las audiencias? Finalmente, vamos a hablar de recolectar, vamos a hablar de almacenar, de indexar y de manipular. ¿Qué? Datos. ¿Sí? La idea es poder recolectar esos datos, ¿sí? Poder almacenarlos, poder indexar de alguna manera esos datos. Cuando hablamos de indexar es darle un orden a esos datos para que tengan algún tipo de lógica, y poder manipular. Y cuando hablamos de manipular, finalmente es que nos sirva para algo esos datos. ¿Pero qué ocurre? Bueno, como son muchos los dispositivos, y cuando hablo de dispositivos no hablo simplemente de los teléfonos, no hablo simplemente de la navegación que nosotros hacemos por web, sino también de todos los sensores y de todos los gadgets que hoy en día nosotros tenemos. Imagínense a su vez con el concepto de la Big Data y dentro del contexto de la Internet de las cosas, es decir, estamos transitando en el próximo tiempo, vamos a tener el 5G, que es la quinta generación de Internet. Recordemos que estamos viviendo el 4G, la cuarta generación. En su momento vamos a estudiar qué es la Internet de las cosas y vamos a ver qué sucede con esto del pasaje de las generaciones de Internet.
Cuando tengamos el 5G vamos a tener velocidades mucho más altas, vamos a tener mayores cantidades de dispositivos conectados, lo vamos a tener en un tiempo real, vamos a bajar lo que se llama la latencia de esa conectividad y por lo tanto mayor abundancia de datos. Hoy en día estamos rodeados de datos y todos los dispositivos entregan una cantidad de datos que son monstruosos y eso se va a llamar el concepto de la Big Data. Y para poder manipular esos datos vamos a hacer uso de los algoritmos. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, que los algoritmos parecieran que son algo de nuestro tiempo, y en realidad lo vamos a encontrar hace miles y miles de años en su primera versión a los algoritmos, ¿sí? Estas son algunas recomendaciones que le vamos a dejar, algunos videos que le hemos subido nosotros al aula virtual que creemos que ustedes puedan ver. Uno de ellos está vinculado a Eric Sarin, que es un autor que nosotros le hemos puesto como recomendación de lectura. Él da una charla sobre la era de la digitalización. Esta charla es muy interesante porque lo que va a marcar es la contextualización que nosotros estamos haciendo hoy en día y cómo nosotros percibimos la realidad. Y la pregunta casi inquietante que lo va a realizar es si hoy en día los algoritmos o esas distintas plataformas nos están indicando cuál es la verdad, cómo vamos a hacer nosotros para poder hacer una abstracción y poder determinar qué es verdad. Si hoy en día mi aplicación me dice que tengo que salir con abrigo, bueno, yo casi no voy a cuestionar esta aplicación y saldré con abrigo. Por lo tanto, cómo se está moldeando la realidad, dice él, a partir de las nuevas tecnologías. Por otra parte, queremos que vean un pequeño video de tan solo 6 minutos que hace la BBC de Londres, donde explica brevemente y de una manera muy concisa, muy interesante, 70 años de comunismo en China y cómo se da el modelo chino que hoy en día permite tener una de las empresas tecnológicas tal vez más importantes, como es Huawei, ¿sí? Esta empresa que se dedica no tanto, si bien lo hace, a teléfonos inteligentes, sobre todo a aquello que se llaman los fierros, principalmente en las redes de transmisión y sobre todo el tema de los grandes servidores por donde pasa la información. Recordemos además que China es uno de los países más adelantados con la tecnología de la 5ª generación de Internet, que va a ser inalámbrica con antenas mucho más pequeñas, ¿sí? Y por lo tanto, en un régimen chino, ¿qué pasaría con la información que se acumula? Porque directamente no es el gobierno, sino que es el Estado el que acumula esa información y la pregunta es con qué fines lo está realizando. También les vamos a recomendar otros 2 videos. El primero de ellos es cómo un grupo de compañías tecnológicas controlan billones de mentes cada día a partir de esos datos, el procesamiento de esos datos, cómo se lo realizan. Ese video está realizado en el marco de las charlas TED que realiza Tristan Harris y es la misma persona que vamos a encontrar en otra recomendación que le hemos dado a ustedes, que es el documental de Netflix vinculado a las redes sociales. Muy, pero muy interesante. Y por último, les proponemos que vean la comparecencia que hace ante el Senado de los Estados Unidos, que es muy interesante porque las preguntas que se le hacen directamente al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre preguntas tan sencillas que le realiza una congresista de los Estados Unidos, la persona se llama Alexandra Ocasio-Cortez, ella es norteamericana, pero con orígenes latinos, donde le hace preguntas tan sencillas. ¿Qué es lo que está pasando con la manipulación de datos? ¿Qué tipo de seguridad hay? ¿Y qué medidas ha tomado la empresa? Y queremos que vean ustedes cómo contesta el creador de esta red social. Bien, vamos a comenzar entonces con los algoritmos, ¿sí? Vamos a ver qué hora es. Pero vos me vas diciendo los tiempos, ¿te parece? Así no nos alargamos demasiado y cualquier cosita lo continuamos la clase próxima, si te parece. Perdón. Bien, entonces vamos a comenzar diciendo qué es un algoritmo y en particular en este punto vamos a decir que es una serie de instrucciones. Si ustedes revisan el texto que le hemos dejado a ustedes para que lean, el texto es muy interesante porque dice camioneros felices y otros problemas algorítmicos. Y los algoritmos aplicados, por ejemplo, al hecho particular de cómo hacer una distribución ordenada en una determinada ciudad y cómo se utilizan algoritmos para poder hacer esa entrega, digamos, ordenada. Por eso se dice camioneros felices, ¿no? Entonces, ¿qué es un algoritmo? El algoritmo es una serie de instrucciones que deben ser llevadas a cabo performativamente para lograr un resultado ideal. Se ingresa determinada información en un algoritmo dado y una respuesta sale como resultado.
fantástica la definición, pero la pregunta es ¿qué significa eso? Bueno, vamos a tratar de ver si podemos definir con mayor precisión esa definición. Bien, algunas respuestas posibles. Bueno, los motores de búsqueda, las redes sociales y otros agregadores en línea son jugadores esencialmente neutrales y pasivos en el procesamiento de información, ¿no? Decimos, bueno, esto es lo que nosotros tenemos hoy en día para poder trabajar, queremos hacer una búsqueda, entramos en Google, ponemos una serie de palabras y ese buscador nos va a indexar y nos va a dar información. Lo mismo en las redes sociales, bueno, hoy en día las utilizamos para compartir fotografías, decimos nosotros y demás. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿eso es neutral? Bueno, no es neutral, porque como decíamos, cada maniobra, cada movimiento que nosotros hacemos en cualquiera de estos dispositivos que nosotros tenemos a la mano, van reportando y van dejando una huella de nuestros datos. Y esos datos son finalmente utilizados a partir de algoritmos para tener una serie de informaciones tan precisas, y esa información es tan precisa que puede no solamente indicar cuáles son mis gustos, sino también que, como el teléfono, pienso que cada vez que ustedes hacen algún tipo de ingreso a alguna plataforma, les pregunta si pueden ver cuáles son sus contactos por un lado, pero a su vez si pueden georreferenciar lo que están realizando, ¿sí? Permanentemente nos hacen ese tipo de preguntas. Y en otros casos nos dicen, bueno, usted se compromete y usted está de acuerdo con esta característica de tal plataforma, y nosotros obviamente, que en la mayoría de los casos no podemos leer todas las indicaciones legales y le podemos aceptar. Bueno, en ese aceptar vienen las condiciones en donde nos dicen que efectivamente van a utilizar nuestros datos con fines comerciales. Entonces, el algoritmo, por un lado, tiene que ver con estas instrucciones que no entendemos muy bien y que vamos a meter algo por aquí, se va a procesar en algo que se llama una caja negra y va a obtener un resultado. ¿Pero qué va a ingresar? Van a ingresar datos. ¿Cuántos datos? Muchos datos. ¿Qué son esos muchos datos? Bueno, si nosotros buscamos el término Wikipedia, en la Wikipedia de Big Data, nos va a arrojar esto que dice ahí. Bueno, se define como un concepto que hace referencia a la acumulación de grandes cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. Patrones repetitivos dentro de esos datos. Si consultamos al diccionario de Oxford, nos va a decir que es un conjunto de datos extremadamente grandes que pueden ser analizados computacionalmente para revelar patrones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos entonces de conjuntos masivos de datos, ¿de qué estamos hablando? Y la segunda pregunta, ¿qué tendemos por detectar patrones? ¿Sí? Lo que sí queda claro que son un grupo de datos, que esos datos no son generalmente totalmente organizados, sí necesitamos de la asistencia de las computadoras para analizar esa gran cantidad de datos, y sí lo que buscamos es patrones, ¿sí? Patrones que sean repetitivos. Aquí hay una serie de preguntas que nosotros se las vamos a dejar dentro de la presentación para que ustedes las puedan leer, pero que surgen generalmente cuando se habla de Big Data. ¿Por qué finalidad voy a necesitar una arquitectura de Big Data? ¿Qué volumen de información voy a manejar? ¿Con qué tipo de datos voy a trabajar? ¿Estructurados, semiestructurados, no estructurados? ¿Qué tipo de valor voy a tratar? ¿Numéricos, personales? ¿Cómo de sensibles son estos datos y qué herramientas son mejores para garantizar su seguridad? ¿Dónde están almacenados y a quién pertenecen los datos con los que voy a trabajar? Porque se supone que todos podemos trabajar con esta abundancia de datos. Esta información ayudará a entender qué leyes aplican, durante cuánto tiempo voy a necesitar la información, necesito la información al momento o en tiempo real, es decir, que los datos se produzcan de manera real o de manera periódica. Pero vamos a entender concretamente qué es la Big Data, ¿sí? Existe hoy una cantidad de programas, esto es un ecosistema llamado Hadoop, que es una familia, un conjunto de soluciones tecnológicas que nos permite procesar grandes cantidades de datos. ¿Qué lo que hace este sistema? Nos permite almacenar los datos por un lado, gestionar esos datos, y luego analizar esa gran cantidad de datos. Ahora, ¿qué pasa con los datos? Bueno, los datos que recibimos no son datos depurados. Por ejemplo, un dato es qué edad tengo, dónde vivo, mi número de DNI, mi nombre y apellido. Obviamente que sí puede haber homónimos, yo me puedo llamar igual que otra persona. La única forma de poder identificarlo es dónde vivo, y además eso dónde vivo, georreferenciado para tener las coordenadas exactas de dónde vivo,
El número de documento aporta un dato en especial para poder identificar a las personas. Hoy en día, si nosotros nos fijamos nuestro número de documento, viene un código de barra y a su vez viene una numeración que nos asimilan cuando nosotros hacemos algún tipo de aplicación, nos piden si podemos escanear el DNI. ¿Por qué? Porque abajo viene un pequeño número y ese número asigna no solamente el número de documentos, sino que asignan otra cantidad de datos que están proporcionadas dentro de las bases de datos del Estado. ¿Sí? Cuando nos dicen que quieren validar una aplicación, nos piden que saquemos una foto de anverso y de reverso de nuestro DNI. Por lo tanto, ¿cuáles son las 3 características que tiene que tener la Big Data? Son 3 en particular. La primera es el volumen de datos que vamos a manejar, cuánto es la cantidad de datos que nosotros vamos a manejar, con qué velocidad se van a producir esos datos y cuál va a ser la variedad de datos. Y cuando hablo de variedad de datos, es que estamos hablando de que puede ser una fotografía, puede ser un audio, ¿sí? Puede ser un rastreo, por ejemplo, en Internet, puede ser un número, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de una diversidad de datos, todos datos que son muy disímiles, que provienen de fuentes totalmente distintas. Muchas de las bases de datos son bases de datos abiertas, pero que no están estructuradas para poder manejar esos datos. Se le han sumado otras características más a estas 3B de la Big Data, con lo cual hoy en día hablamos ya de 7 Big Data, de 7, características de la Big Data. Al volumen, velocidad y variedad se le va a sumar la veracidad de los datos, es decir, cuán veraces son los datos que estoy manejando, de qué fuente provienen esos datos, qué viabilidad tienen los datos, ¿sí? de certeza, la visualización de los datos, si no esos datos no tienen ninguna razón de ser, y finalmente el valor de esos datos. Ahora bien, hasta aquí, no sé si hemos terminado de comprender cuando hablamos de los datos, pero nosotros queremos que ustedes lean y que nos comenten ustedes a nosotros cuál es la definición a la que arriba Don Vanderbilt, que es camioneros infelices y otros problemas algorítmicos. Aquí lo que ustedes van a ver cómo se han utilizado los algoritmos, la Big Data, para lograr lo que finalmente va a llamar camioneros felices. ¿Cómo lograr camioneros felices? Vamos a ponernos en esta consideración. Nosotros tenemos una empresa de logística y tenemos que entregar paquetes. Ahora bien, supóngase que nosotros tenemos efectivamente una plataforma en donde las personas vamos a vender por casos celulares, ¿sí? En la ciudad de Mar del Plata. Muy bien, nos llegan una serie de pedidos de entrega de celulares, tenemos el stock de esos celulares, no los tenemos en nuestro lugar, sino que lo tenemos en un depósito, y la pregunta es, ¿cómo armamos nosotros el plan de entrega? Pero que ese plan de entrega, por un lado, se puede hacer en el tiempo que nosotros estamos estipulados. Para poder hacerlo, nos comprometemos a realizarlo en las próximas 24 horas, en un horario que va desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Y cómo hacemos para utilizar nuestra flota de camiones y nuestros camioneros para poder hacer la entrega de esos repartos? Sin que eso nos implique un costo superior, por ejemplo, de gasto de combustible, ¿sí? Y por lo tanto, alguien diría, bueno, antiguamente se sentaban las personas con una planilla y hacían lo que técnicamente se llamaba un recorrido. Bien, lo que vamos a ver es cómo la Big Data y cómo los algoritmos nos van a ayudar de manera concreta a poder reducir la cantidad de una entrega, poder lograr, una entrega exitosa sin gastar mayor cantidad de combustible del previsto, sin prever, digamos, sin tener pérdida de stock, y sobre todo poder cumplir con los clientes, y sobre todo lograr que aquellos que son los conductores, que van a ser finalmente las personas que van a hacer la entrega, lo puedan hacer de manera feliz, es decir, que no se vean frustrados. Queremos que lean este artículo y que nos comente cuáles van a ser las conclusiones a las que arriba el autor de este texto. Otro de los casos que también vamos a ver nosotros, que es el Nicholas Carr, que es uno de los textos que ustedes tienen también para leer, vamos a ver cómo, en este caso Facebook, y cómo Google utilizan los algoritmos. Se llaman nuestros algoritmos y nosotros mismos. Cómo nosotros a la hora de utilizar ambas plataformas, en un caso es una plataforma, una red social, y en el otro es un motor de búsqueda, nosotros incorporamos permanentemente información. Y ahí vamos a ver dos cuestiones. En el caso de Facebook, vamos a ver la evidencia experimental de lo que se llama el contagio emocional, ¿sí? A escala masiva. ¿A través de qué? A través de una red social. Vamos a ver un caso concreto, cómo
a partir de la manipulación de datos, nosotros podemos hacer un contagio emocional. Recuerden ustedes que la comunicación, generalmente nosotros siempre la pensamos en mensajes. Cómo estructuramos mensajes para llegar a una determinada audiencia. Sin embargo, la comunicación tiene un componente estrictamente racional, pero uno de los grandes componentes es emocional. Cuando nosotros tocamos la fibra emocional, hacemos que las personas hagan, repliquen, y en este caso imiten comportamientos de otros. Y esa es una de las críticas que recibe de manera muy fuerte la gente de Facebook, que a su vez esos datos han sido utilizados por una compañía llamada Cambridge Analytica, radicada en Inglaterra, en los cuales hay una certificación de haber manipulado a partir del conocimiento de esos datos los procesos de elección del Brexit, la salida de Inglaterra del convenio con la Unión Europea, y por lo tanto una separación que se dio este año, fue votada hace 2 años, hubo todo un proceso y finalmente sale Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, y vamos a ver cómo se manipularon esos datos para que eso ocurra. Y en el caso de Google, ¿qué es lo que ocurre con los motores de búsqueda? Ustedes saben que muchos de los medios de comunicación, sobre todo los gráficos, empezaron a partir de un determinado año, 1990 en particular, a poder digitalizar sus notas. Y en muchos casos lo que hicieron fue digitalizar también los archivos que tenían. Archivos en papel que fueron digitalizados y que por lo tanto se pusieron en la web. Y ahí vamos a encontrar un caso muy particular que va a estar muy asimilado también a la República Argentina. Es el caso de una persona que se llama Mario Costa González, que había tenido una dificultad, ¿sí? Una dificultad con el pago de una deuda. Y esto había sido publicado en un medio en particular. Bueno, resulta que el hombre obviamente pagó su deuda, pero cada vez que se ponía en el buscador el nombre de esta persona aparecía como un deudor, lo que le traía un perjuicio, ¿sí? Este perjuicio era justamente por cómo indexaba este buscador y por lo tanto esto le creaba un perjuicio. Bueno, queremos que ustedes lean cómo termina este caso y aparece un concepto que va a utilizar la Unión Europea para esto de la indexación y qué responsabilidad finalmente tiene el buscador. ¿Qué va a decir el buscador? Bueno, yo sinceramente lo que hago es, bueno, se presenta, en este caso el nombre, y no tiene que ver con un perjuicio que yo realizo sobre la persona, porque en realidad lo que estoy trayendo es, en mi buscador, es información previa que la publica un tercero, en este caso un medio de comunicación. ¿Sí? Y ahí va a interferir la justicia de la Unión Europea en su máximo tribunal, que dará una sentencia sobre Google. Recordemos que aquí tenemos todo un problema, sobre todo con estas empresas, estas plataformas, estos motores de búsqueda, porque la pregunta es que interactúan en varias partes del mundo, interactúan en varios continentes, y por lo tanto es cuál es la legislación que finalmente alcanza a estos motores de búsqueda y a estas plataformas tecnológicas. Un caso muy resonante es el de Cristina Kirchner, en donde, bueno, hay una serie de alusiones que se hacen sobre la exmandataria, y por lo tanto cada vez que uno pone el nombre de esta persona va a aparecer una serie de sentencias cuando, como expresidenta, aún no tiene una sentencia firme que la condene como tal. Es decir, agotadas todas las instancias, nosotros tenemos una condena. Bueno, tenemos condenas periodísticas, más allá de que nos guste o no la figura de tal o cual persona. Lo cierto es que reclamó ante la justicia argentina sobre, en este caso, el buscador Google, por este caso que ocurre. ¿Sí? Son investigaciones periodísticas que aún no tienen una sentencia firme, sin embargo, condenan públicamente, en este caso, a la exmandataria. Algo similar ocurre con el gobierno de los Estados Unidos, que también demandó a Google, en este caso por presuntos abusos, ¿sí? Anticompetitivos. ¿Qué significa abusos anticompetitivos? Bueno, todos sabemos que supuestamente es un algoritmo, que nadie sabe bien cómo funciona ese algoritmo y que finalmente entregó un resultado en cuanto a la búsqueda, pero algunos dicen, y eso es lo que sostiene el gobierno de los Estados Unidos, por eso los demandan, es que en realidad está manipulado el algoritmo. Por lo tanto, deja fuera de circuito aquellos que son competencia directa del propio buscador. Y por lo tanto los demanda por una posición monopólica. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos tiene una de las leyes más antiguas en cuanto a monopolio. Fue el primer Estado nacional en dividir una compañía. Bell Telefónica era una compañía estrictamente monopólica en los Estados Unidos, y en un fallo histórico, el Estado norteamericano lo que hace es dividir en 4 regiones a la empresa Bell Telefónica. Bien, vamos a hacer un pequeño trabajo que queremos que ustedes hagan. Los vamos a dividir, somos pocos, ¿verdad, Vero? 34 con nosotros dos, o sea, 32.
Bien, los vamos a dividir entonces en equipos, los vamos a hacer trabajar y queremos que ustedes nos hagan esta breve cuenta. ¿Sí? 65 por 34, ¿cuánto es? Los vamos a dividir entonces en equipo, Vero. Sí. Queremos que nos hagan esta cuenta. ¿Para qué nos va a servir esta cuenta? Bueno, finalmente para poder comprender qué es un algoritmo y qué es finalmente la Big Data de una manera muy, pero muy sencilla. Dejo de proyectar, Vero, Bueno, y vamos entonces. Ahí voy creando. Y vamos a trabajar un minutito. Van a ser simplemente un par de minutos. Queremos que hagan la cuenta a la vieja usanza. Es decir, que no recurran a ningún medio electrónico, sino que recurramos a nuestros conocimientos de la escuela primaria y secundaria para hacer esta pequeña multiplicación. Repito, la multiplicación es ¿cuánto es 65 por 34? Recuerden que tienen que aceptar la invitación para entrar a los grupos. Bien, le damos un par de minutos para que puedan trabajar y después, como siempre, como les decimos, uno de ustedes va a ser el vocero. ¿Algunos no aceptaron? Los que quedaron solos los estoy pasando a otras salas. Una calculadora, podemos recurrir a una calculadora también en internet. La idea es si nosotros lo hacemos en el papel, como a la vieja usanza, ¿sí? ¿Alguien puede explicar cómo se hace? Ahí está, muy bien, perfecto. A ver, Marco, ¿cómo lo hiciste? Como Ahí lo está indicando. como la escuela 41, en la primaria. Como la escuela, exacto. Bien, eso que nosotros nos preguntábamos para qué servía y nos hacían hacer esas cuentas y demás. Bueno, bien, eso es lo que nosotros queríamos, que agarraran un papel e hicieran la cuenta. ¿Para qué? Porque si nosotros quisiéramos hacer la cuenta, voy a volver a proyectar, ¿sí? Esta es la multiplicación que nosotros les habíamos pedido que hicieran ustedes.
65 por 34. Efectivamente, la cuenta de esto es 2210, ¿verdad? Pero si alguien me tiene que explicar qué hicieron, bueno, alguien me diría esto. Primero, colocaron el multiplicador debajo del multiplicando. Segundo, multiplicar la cifra de unidades del multiplicador por cada una de las cifras de multiplicando, sumando las decenas al resultado de la multiplicación de la cifra siguiente. Luego, colocaron el resultado debajo de la línea. Luego, volver a combinar unidades por decena. Quinto paso, colocar el resultado debajo del anterior y correrlo en un lugar a la izquierda, ¿verdad? Luego, repetir paso 2, paso 4, hasta acostar la cifra de multiplicador y finalmente sumar todos los resultados asumiendo cada espacio vacío como un 0. Esto, si ustedes me tenían que explicar lo que hicieron en ese papelito, que era lo que nos explicaban cuando nos hacíamos una cuenta en el colegio primario. Esto, que es una versión matemática, es finalmente lo que se hace en un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo finalmente? Es cuando hablamos de una receta paso a paso para la producción de un recorrido óptimo para cualquier ejemplo que arrojemos con él. Es decir, cuando yo hago un algoritmo, lo que estoy pensando es esta receta paso a paso. Es como se nos hacían, por eso había en el ejemplo anterior, un barquito. Vieron que nosotros en el colegio sabíamos hacer cuando éramos chicos barquito, y decía, bueno, hay que doblar el pliego aquí, volver a doblarlo y demás. Si nosotros le pedimos a una criatura que nos explique cómo hizo su barquito de papel, nos va a dar el paso a paso cómo lo hizo. Ese paso a paso es la base de un algoritmo que nos permite poder obtener a partir de una lógica, ingresando ciertos datos, cumpliendo ciertos pasos, un resultado determinado. Como verán ustedes, el algoritmo que hoy en día manejamos en el sistema informático actual tiene un nivel de mayor complejidad, pero esto fue muy anterior al concepto del algoritmo tal cual nosotros lo conocemos. Entonces, la pregunta que nosotros podríamos hacer es, ¿de dónde vienen los algoritmos? ¿Y cuál es la función de un algoritmo? Principalmente es la de predecir. Y aquí quiero que nos detengamos un momento para poder entender qué ocurre. Imagínense que todos nosotros estamos en una empresa, somos parte de la comisión directiva de una empresa, existe un presidente que va a tomar las decisiones. ¿Cómo trabajaban antiguamente las empresas? Cada uno de nosotros ocupa un área particular de la empresa, alguien se ocupará de la logística, alguien de la producción, alguien del estoqueo, alguien se va a encargar de las comunicaciones, alguien se va a encargar de la parte administrativa. Bueno, los distintos ejemplos que nosotros podemos encontrar en una empresa. Bien, yo le voy a preguntar a Alejandra, bueno, ¿cómo vienen las ventas de este año y qué es lo que vamos a esperar el año que viene? Entonces Alejandra lo que va a hacer, se va a sentar y le va a pedir a su personal que nos traiga, en este caso, las carpetas con toda una serie de información que se produjo el año pasado para intentar saber, ¿sí? o nos va a intentar decir ella qué es lo que va a ocurrir el año próximo. Pero claro, estamos trabajando sobre un concepto de una información que fue procesada y que no fue en tiempo real, ¿sí? Y este es el principal punto que nosotros tenemos en cuenta. El algoritmo nos va a ayudar a predecir. No queremos una precisión en lo que va a ocurrir, queremos una predicción, es decir, que queremos acercarnos a un resultado posible de lo que va a ocurrir en este caso. Y este es el caso principal que se va a dar, o este quiebre principal, en donde ya no vamos a trabajar con viejos datos para tratar de saber qué es lo que va a ocurrir, sino que vamos a trabajar con datos en tiempo real para predecir lo que va a suceder. Nuevamente, vamos al ejemplo de una empresa. Si yo me reportan las máquinas, los sensores, distinta cantidad de datos, en donde yo puedo predecir cuándo se va a producir algún tipo de error dentro del proceso de producción, lo que yo voy a hacer es detener el proceso de producción antes que se produzca el error y por lo tanto no voy a tener pérdida en el sistema de producción. ¿Se entiende? Y eso tiene que ver en realidad con la cantidad de datos que vamos a manejar por un lado, pero a su vez con el algoritmo que nosotros vamos a hacer y vamos a trabajar. Por lo tanto, los algoritmos no necesitaban, obviamente, en un primer tiempo, matemáticas para nada. Los babilónicos emplearon los algoritmos para organizar, por ejemplo, leyes. Los antiguos maestros de latín corregían gramática usando algoritmos.
¿sí? Los doctores se han respaldado en algoritmos, los doctores, estoy hablando de los médicos, en algoritmos para asignar diagnósticos, e innumerables personas de todos los rincones del planeta han intentado predecir con estos algoritmos, ¿sí?, el futuro. De eso se trata los algoritmos. Repito, lo que ocurre hoy en día es que tenemos mayor capacidad para poder manejar la cantidad de datos que hoy en día se producen, y además los sistemas de asistencias computacionales nos dan la posibilidad de una mayor, podríamos decir, procesamiento de esos datos. Bien. ¿De dónde vienen los algoritmos? Bueno, lo vamos a encontrar pero muy lejano. Le vamos a dar un punto más a quien pueda leer este nombre de esta persona, que lo vamos a encontrar ahora vamos a ver un mapa donde lo vamos a encontrar en el siglo IX, en persa. Vamos a encontrar un primer libro conocido como Álgebra. En realidad tiene que ver con el nombre que tenía ese libro, y que al traducirse al latín, bueno, se asumió el concepto de algoritmo, ¿sí? Y el concepto de algoritmo para describir una especie de cálculo matemático que tiene que ver con esto de lo sistemático y de lo automático. Lo que va a ocurrir en particular, fíjense ustedes dónde se produce el primer algoritmo, es en la península arábiga, en Irak precisamente, en lo que es el concepto de Bagdad. Ya se van a encontrar algunas piedras de arcillas donde, con una data de 2500 a.C., vamos a encontrar esta idea de poder sistematizar datos, poder armar este conjunto de procesos, de pasos ordenados para poder predecir, en este caso, el futuro. Se utilizaban principalmente estas tablas de arcilla para poder predecir y poder saber cómo iban a venir las cosechas, y por lo tanto lo que se almacenaba en cuanto a cosecha, y si eso iba a servir justamente, y se podía predecir si iban a alcanzar para poder alimentar a la población. Nosotros les hemos dejado un texto donde explica la historia de los algoritmos, una historia muy interesante que esperemos que les sea a ustedes de utilidad. ¿Cuáles son los algoritmos modernos? Bueno, lo vamos a encontrar este señor, que se llama Lipschitz, y él decía algo que es bastante interesante. Hablaba de la filosofía y decía que existían dos absolutos posibles, que era Dios y la nada. Y él lo que va a hacer aquí es presentar una visión binaria, ¿sí? Dios o la nada significa finalmente esta idea de una especie de cálculo que tenía dos posibilidades de configuración, ¿sí? Un 0 y un 1. ¿Sí? Es decir, el algo o la nada es un 0 o un 1. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos el sistema binario y decíamos este concepto de las lámparas? Una lámpara apagada era un 0, una lámpara encendida era 1. Y esta combinación finalmente de lámparas, que en definitiva son representaciones de una magnitud eléctrica, nos podía dar una combinación finalmente binaria. Esa combinación binaria podíamos hacer que todo lo que nosotros conocemos en cuanto a realidad se pueda traducir en ceros y unos, que es finalmente el lenguaje, es la base por la cual trabajan, digamos, las computadoras. Este señor, en 1703, ya comienza a pergeñar esta idea de los algoritmos con base en esta idea de ceros y unos, de un sistema estrictamente binario, y él decía que había una explicación aritmética binaria para poder entender la realidad. 1703, ¿sí? Y sostiene que todos los números y operaciones de la aritmética, esto quiere decir suma, resta, multiplicación y división, se pueden expresar en lenguaje binario. Esto va a ser la base de los algoritmos que vamos a encontrar nosotros hoy en día en Google, en Facebook y en todas las plataformas que nosotros hoy en día estamos manejando. Es un principio de poder entender la realidad, descomponerlas en pasos para obtener finalmente una determinada predicción. Entonces, ¿qué decía el padre del algoritmo moderno? Primero, él creía que el futuro de los objetos podían ser predecidos al examinar sus conexiones casuales. Es decir, qué conexión tiene una cosa con la otra, y esto puede determinar finalmente esa predicción. Segundo, él tomaba en cuenta, esta idea fue tomada en cuenta por Wall Street, que fueron los primeros que van a incorporar los algoritmos para predecir cómo se iban a mover las bolsas del mundo, cómo se iban a mover las inversiones. Recuerden que cuando hablamos de algoritmos estamos hablando de matemática. Cuando hablamos de matemática está emparentado o es una cana de la misma moneda de lo que nosotros vemos generalmente en estadística, ¿sí? Aquí
hay una base estadística, pero la base estadística no hace predicciones. El algoritmo y en la Big Data lo que buscamos es que haga predicciones justamente. Por lo tanto, los primeros que lo van a utilizar van a ser los hombres de negocio. Y además decía que con esto lo que íbamos a comenzar, si nosotros empezamos a ingresar datos, y esos datos pueden ser comprendidos por los algoritmos, y esos algoritmos son comprendidos por las computadoras, cuanto más datos nosotros le vayamos incorporando, mayor será el aprendizaje, y esto va a ser la base de lo que se llama el machine learning, ¿sí? Esta idea de la inteligencia artificial, que las computadoras puedan tener inteligencia. Repito, inteligencia entre comillas, porque obviamente nosotros como seres humanos tomamos decisiones, y esas decisiones, como decíamos al principio de la clase, muchas están sostenidas en principios emocionales y no racionales. Por lo tanto, las computadoras carecen de la idea de la emoción. Por lo tanto, es muy difícil de predecir justamente la actuación de una persona por este concepto de la emocionalidad. A su vez, este matemático estipuló que el pensamiento cognitivo y la lógica podrían ser reducidos a una serie de expresiones binarias. Repito, está bajo la base de que nuestro pensamiento es lógico y que nuestro pensamiento es estrictamente racional, cosa que no es así. Las máquinas, obviamente, a partir de las instrucciones que yo le doy, pueden aprender en función de las instrucciones que yo simplemente le doy, más allá de la cantidad de datos y de esta idea de aprendizaje que hacen las máquinas. Si bien es cierto que hoy en día se está tratando de realizar algún tipo de estudios vinculado a lo que son los microgestos y poder llevarlo a lo que se llama la realidad aumentada y la idea esta de la simulación virtual, con el fin de poder lograr simulaciones en donde esas máquinas, finalmente la gráfica, es decir, la interfaz que se utilizan puede ser amigable para con las personas. Y hay una serie de series que decía, nosotros vemos en la televisión en donde tratan de predecir este futuro. Bien, los algoritmos complicados. ¿Qué son los algoritmos complicados? Bueno, no es ni más ni menos que una serie de algoritmos simples, es decir, son algoritmos que se van formalizando y son cadenas de algoritmos para poder obtener finalmente esto que se llama un algoritmo complejo. Y por lo tanto, ¿por qué no podía ser ejecutada por otra cosa que no sea humana? Estamos hablando en realidad, decía él, si la lógica es finalmente obtener decisiones que son binarias, bueno, y son una secuencia que se alargan a lo largo del tiempo, bueno, ¿por qué no pueden ser ejecutadas por nosotros? Porque en realidad, en los tiempos, en el procesamiento, yo hoy en día les di para dar una multiplicación, y ustedes agarran un papel y hacen esa multiplicación. ¿Qué hacen las computadoras finalmente? Solucionan en tiempo realmente récord el procesamiento de esas cuentas, que finalmente es lo que se hace en los pasos estos que nosotros le damos ordenados. Es una serie de cálculos matemáticos que en tiempo récord lo puede hacer una computadora. Por lo tanto, si hablamos de algoritmos, hablamos de cadenas de algoritmos para lo que son los algoritmos complicados, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque no nos darían los brazos, obviamente, para hacer las cuentas en tiempos reales. Y de ahí el uso que se hace del sistema informático. Recuerden además que, como les decíamos al principio, hoy en día las propias empresas que son las desarrolladoras de las plataformas están utilizando y nos permiten a las distintas empresas y a los desarrolladores utilizar la base de sus algoritmos y también utilizar su infraestructura, como son los servidores y también la capacidad de la nube. Por caso Google, Amazon, ¿sí? Bien, este padre de los algoritmos modernos se mandó a diseñar en el año 1674 su primera computadora. Él necesitaba, como decíamos, hacer estos pasos matemáticos, llevaba mucho tiempo, y entonces dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos una computadora? Y esta es una computadora inicial, mecánica, que permitía poder realizar estas cuentas matemáticas en un tiempo, obviamente, menor. Hizo una computadora con piezas de relojería y por lo tanto, bueno, recurrió a un maestro relojero de París para poder hacer esta primera computadora que está hoy en día en el museo, ¿sí?, de la universidad alemana. Desde el año 1879 se puede apreciar esta computadora. Va a venir un último aporte, y con esto vamos a ir cerrando esta clase. Los aportes que va a dar este profesor de la Universidad de Basilea, que va a trabajar principalmente en San Petersburgo, en Rusia, y hay un problema que se conoce como los 7 puentes de Kaliningrado.
¿sí? Si ustedes se ubican, Kaliningrado es una ciudad que está en la antigua Rusia, y está entre Polonia y Lituania. Si googlean, van a encontrar, hablando de motores de búsqueda, van a encontrar esta pintoresca ciudad que da sobre el mar del norte, que tiene un hecho muy llamativo, ¿sí? Es una ciudad que está conectada por puentes, porque obviamente está atravesado por un río que desemboca justamente en el mar. Y entonces este profesor se va a hacer una pregunta y va a utilizar justamente, a partir de un desarrollo matemático, utilizar algoritmos. Este es el mapa de la ciudad, ¿sí? Es un mapa muy antiguo, que está dibujado obviamente, y si ustedes se fijan, hay una serie de puentes. Y estos puentes conectan, digamos, a la ciudad. Es como una especie de isla, y son 7 los puentes, ¿sí? Y según se dice, que un pasatiempo muy popular de quienes paseaban por la ciudad consistía en tratar de encontrar una ruta que atravesara la ciudad cruzando cada uno de los puentes, pero una sola vez. La lógica es la misma que está aplicada al de los camioneros y al de la logística. ¿Cómo hacemos nosotros para en un tiempo récord poder entregar finalmente una determinada mercancía, logrando que sea eficiente esa entrega sin gastar combustible, sin gastar obviamente de más el rodado, y poder satisfacer a los clientes? Para eso se utiliza un algoritmo. Lo mismo va a ser Euler, y él va a ser en definitiva la pieza inicial para poder entender esto. Repito, cómo poder atravesar, ¿sí? Pasear por la ciudad, tratar de atravesar los puentes, pero solamente una sola vez atravesar ese puente. Bien, entonces, ¿qué hace él? Bueno, para ilustrar el problema, este docente universitario lo que va a hacer es dibujar una serie de puntos. Él los va a llamar nodos. Si ustedes empiezan a hacer una conexión de los temas, es lo que hoy en día nosotros conocemos en Internet como los nodos, ¿sí? Y lo que va a hacer esos nodos es conectar las líneas. Cada una de las líneas la va a llamar bordes, ¿sí? Representando a lo que es la masa de tierra y a lo que son los puentes. Recuerden que son 7 los puentes, ¿sí? Y observó que la distancia y la forma de las líneas podría alterarse de cualquier modo, y cuáles son los nodos que podrían moverse siempre y cuando las líneas permanecieran intactas, ¿sí? Y este va a ser el concepto casi de madre que va a proporcionar luego el concepto que se tiene hoy en día en Internet. Repito, cómo tener nodos, esos nodos conectados por líneas, y cómo se pueden mover los nodos, ¿sí? Sin perder la distancia de esas mismas líneas. Y entonces, Euler creó lo que hoy en día en matemáticas se conoce como la teoría de los gráficos, ¿sí? Y que nosotros hoy en día lo utilizamos más de lo que nosotros creemos, la teoría de los gráficos, que permite demostrar que a través de, por ejemplo, esta ciudad, atravesando los puentes, usando cada puente una única vez, y lo que él demuestra que finalmente era posible hacer esto, ¿sí? Van a encontrar ustedes en los textos que nosotros les estamos proporcionando ahí mayores conceptos. La idea es que ustedes puedan, a partir de esto que les hemos explicado, bueno, responder las preguntas. Bueno, ¿cómo hizo Euler? Finalmente, en el texto que nosotros les estamos proporcionando aquí, van a encontrar la respuesta. Y también los demás textos van a hablar de los algoritmos, cómo se recogen hoy en día los datos, cómo se utilizan esos algoritmos, y en especial va a haber uno de los textos, hace una breve historia de los algoritmos y de los distintos profesores universitarios, académicos, que fueron desarrollando estos conceptos. Y finalmente, el concepto de la Big Data, lo que se llama la revolución de los datos masivos, que hoy en día nosotros utilizamos, que nuestras plataformas utilizan de manera asidua. Dejamos hasta aquí entonces la clase número 11, vinculada a la Big Data y los algoritmos. La clase que viene vamos a tener, al igual que la clase pasada, 2 videos donde vamos a estar explicando el concepto de Machine Learning, inteligencia artificial, y vamos a explicar también el concepto de robótica. Todo esto sobre la base de la Big Data y de los algoritmos. Voy a dejar de proyectar, porque la idea ahora es que podamos tomarnos unos minutos para poder entender, poder comprender cómo estamos nosotros con las APE actualmente, los trabajos que van a tener que entregar el próximo lunes, recordando además, para aquellos que ingresaron tarde, que el próximo lunes tenemos el parcial, que va a ser en este caso asincrónico, que vamos a estar nosotros en línea a través de la mensajería del campus para cualquier consulta que nos quieran hacer, y que va a tener doble modalidad. Preguntas a responder a través del campus en el
En la carpeta de exámenes van a tener toda la información, y luego un pequeño informe con 4 preguntas guías que van a tener para responder ese informe. Vero, te dejo a vos entonces para que, bueno, podamos analizar cómo venimos con las AP. Bien. Bueno, primero, pregunta número 1. Ahí Cintia pregunta si los videos ya están subidos. Sí, están en la clase número 11, los videos que Marcelo proyectó en la clase. Con respecto a las AP, todos tienen, todos los que están por lo menos acá, tienen grupo, y si están en un grupo, todos han elegido el artefacto a través de la selección de grupos, porque hoy me llegó un mensaje de una de las chicas, creo que era Jimena, que no se podía inscribir porque ya había alguien en ese grupo al cual no correspondía. Y veo que hay algunas personas que están presentes acá que no han hecho la elección de grupo. Entonces recuerden que para poder entregar, una sola persona del grupo entrega el proyecto escrito, o el lunes la multimedia, el proyecto multimedia. Recuerden que tienen que entregar nada más que el link, ¿sí?, de acceso al proyecto donde lo van a alojar. Ahí estuve viendo, ¿sí?, algunos de los proyectos escritos que han entregado. Tenían tiempo hasta hoy, todos pudieron entregar el proyecto escrito, es decir, todos los grupos, por lo menos de los que están acá presentes. Bien, ¿qué es lo que se pedía en el proyecto? El proyecto era muy sencillo, tenían una guía, ¿sí?, de cuestiones que nosotros necesitábamos para saber qué es lo que van a presentar el lunes. No tenían que, los vi por arriba, no los leí, pero sí los vi por arriba a los proyectos que entregaron, y el proyecto escrito es una guía para ustedes y para nosotros para poder entender el proyecto multimedia que van a entregar. ¿Qué es lo que se pedía? Primero la elección del nombre del grupo, qué es lo que se iba a hacer, cuál es el objetivo del proyecto, pero no del proyecto escrito, sino del producto multimedia, es decir, teniendo en cuenta a quién iba dirigido y qué es lo que querían comunicar. Y después una especie de guión de qué es lo que van a comunicar, pero ahí no tenían que volcar toda la información de lo que investigaron. Porque hay algunos que entregaron un proyecto de 15 páginas, de los cuales, les soy sincera, no voy a leer. ¿Por qué? Porque no voy a leer porque la idea es que ustedes puedan, en 2 o 3 minutos del proyecto multimedia, dar a conocer eso que han investigado. Entonces, no tiene razón de ser de que ni yo ni nadie, ¿sí?, ningún compañero, lea esas 15 páginas de investigación que realizaron. Lo que tenían que hacer era una especie de guión. Algunos dijeron, bueno, en la introducción vamos a hacer esto, vamos a hacer un video. La multimedia va a ser un video. Bueno, entonces en la introducción vamos a hacer esto, en el desarrollo esto, y vamos a concluir con esto. Hay otros que pusieron el guión, una especie de guión cinematográfico, ¿sí?, como, bueno, en la primera parte vamos a empezar con un diálogo, después vamos a introducir este material, después vamos a hacer esto, esto y esto. Bien. No les tenía que llevar más de 2, 3, a lo sumo 4 páginas con la portada, ¿sí? Así que aquellos que han entregado 15 páginas, revean, y si pueden editar la entrega, la editan, y si no, cuando entregan el proyecto multimedia, vuelven a entregar el proyecto escrito, ¿sí? Además, en el proyecto escrito, les piden cuáles fueron las fuentes consultadas. ¿Para qué es eso? Porque, y acá les anticipo, si todavía no redondearon el proyecto multimedia, tengan en cuenta que aquellas, si utilizan material fotográfico bajo licencia o no, ¿sí?, tienen que consignar la fuente. Lo pueden hacer a través de los créditos, pueden colocar algún tipo de epígrafe, tiene que estar presente todo el material que utilizan en el video o en el recurso que van a utilizar, tienen que estar consignadas las fuentes, ¿sí? Sobre todo si no es material o imágenes o material fotográfico o video de producción propia, ¿sí? Si ustedes producen el material, pueden poner en los créditos quién fue el compañero que sacó las fotos. Si no, tienen que consignar. Entonces, en el proyecto escrito, tenían que colocar las fuentes que habían consultado
para poder realizar el proyecto multimedia. ¿Sí? Y después, en el proyecto multimedia, hacer referencia a cuáles fueron aquellos recursos que utilizaron que tienen que mencionar. ¿Sí? Si utilizan, traten de utilizar, por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes quieren subir un video a YouTube y le dicen, cuidado, este video en algunos lugares va a estar bloqueado porque está bajo derechos de autor? Por ejemplo, yo me había bajado un segmento del programa del Chavo del Ocho que hablaba sobre la comunicación, y yo lo había subido a Drive para poder compartirlo. Como no podían acceder, lo quise subir a YouTube. Lo subí a mi canal de YouTube, no listado, es decir, no es público, pero de todas maneras la red, ¿sí? el YouTube, considera que eso tiene derechos de autor y no lo deja proyectar. Entonces, si ustedes usan, lo mismo les pasa, por ejemplo, si quieren subir algo a Instagram. Si utilizan temas que no están registrados en Instagram, no se los va a dejar después proyectar. Cuando quieran bajar eso, supongamos que utilizan Instagram para hacer el video. Ni siquiera, no utilizan otro recurso, utilizan Instagram para hacer un reel o para hacer un video o una historia, y después ustedes la quieren descargar, se los va a descargar sin audio. Porque el audio está autorizado nada más que para Instagram, no para proyectarlo en otro lugar. Entonces tengan cuidado con esas cuestiones, ¿sí? Se utilizan materiales que están bajo derechos de autor. Hay muchos recursos que están con licencias libres, que las pueden utilizar, busquen, ¿sí? Si googlean, pongan, por ejemplo, fotos o imágenes de utilización libre, ¿sí? Y si no, ver cuáles son los recursos que tienen que utilizar. Es innegociable, ya Gonzalo, el sindicalista del grupo, auspicia este momento Moyano, dice, ¿es innegociable el tiempo del proyecto multimedia? Es decir, ¿no puede ser más extenso? Ustedes siempre pónganse en lugar de usuario, de consumidor. ¿Cuántos son los videos, excepto que es algo que les interese demasiado, o por ejemplo acá una clase que hace más de una hora que están y no les queda otra? Si no, a los 2 minutos ya estarían salteando la publicidad, estarían tratando de que el profesor hable más rápido, si se pudiera hacer en tiempo real, que Marcelo hable a 2 por, para que hacer todo esto más rapidito. Ustedes siempre piensen en si ustedes consumirían eso. ¿Sí? Si ustedes consideran que, bueno, me paso de 3 minutos, uso 3, 5, ahora, si el máximo es 2, 3 minutos, y yo uso 6, como algunos hicieron en la presentación, ¿se acuerdan? Que yo le dije, alguien se puso a ver un video de 6 minutos de, hola, mi nombre es Verónica, soy... No, saltan y van a otra cosa. Recuerden cuáles son los consumos, ¿sí? Y al público que van dirigidos. El público somos nosotros. Es decir, acá igual hay públicos, nosotros que somos más viejos, después hay más jóvenes, pero todos estamos acostumbrados a saltar la publicidad, hacer todo más rapidito. Entonces tengan en cuenta eso, no es que es innegociable y voy a decir, bueno, no, tiene más de 3 minutos, desaprobado. No, no vamos a hacer eso, y no es la idea tampoco. Pero siempre ustedes traten de ajustar los tiempos y la dinámica de cada una de las cosas que presentan, y siempre pónganse en el lugar de usuario y consumidor. ¿Sí? Si después la cosa está entretenida, bueno, capaz que vemos un video de 15 minutos. Así que no es innegociable, pero teniendo esos recaudos, ¿sí? Algo que es importante que comenta Verónica, recuerden ustedes cuáles son las audiencias. Antiguamente nosotros pensamos una audiencia que era un determinado público, que estaba muy dirigido, que era muy sectorizado. Hoy en día ustedes pueden pensar que pueden hacer este video para alumnos, por ejemplo, secundarios. Y pueden decir, bueno, esto va a ser para alumnos secundarios. Y no solamente van a consumir los alumnos secundarios de tal colegio de Mar del Plata. Puede haber 3 usuarios en Mar del Plata, 5 en Capital Federal, 6 en Salta, y por lo tanto, esas son las nuevas audiencias que hoy en día nosotros tenemos, ¿sí? Audiencias que son globales, que se hacen virales, y esa viralización tiene que ver con la misma estructura que hoy en día nosotros manejamos, en donde varias personas pueden visualizar un hecho, si ese hecho es atractivo, si tiene su lenguaje, si está compartido de esa manera. Por eso ahí lo importante es este pensamiento a quién le estoy hablando finalmente. Como decía Vero, esto está previsto para que sea
obviamente aquí dentro de la materia, pero muchos de los trabajos que ustedes vieron la clase pasada lograron visualización de distintas partes del mundo, ¿sí? Y justamente tiene que ver con este hecho de cómo lo prepararon los mismos alumnos, compañeros como ustedes, que prepararon esos materiales, tomando información que ya estaba disponible y presentándolo y comentándolo de una manera totalmente distinta. En este punto reside hoy en día la comunicación, en esta curación, en esta idea de volver novedoso aquello que ya está presente, ¿sí? Bien. Con respecto a tanto el proyecto escrito, que ya lo han entregado, pero si tienen alguna duda, de todas maneras pueden editar y reentregar. Si no lo pueden hacer, vuelven a entregar el proyecto con estas características junto al producto multimedia el lunes. Con respecto al producto multimedia, ¿cómo vienen y si tienen alguna consulta? ¿Alguien ya empezó, ya tiene algo avanzado con respecto al producto multimedia? Bien, ¿y cómo vienen? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora están todos mudos, quedan mudos. Todo perfecto, ya están todos listos para lanzar los productos multimedia el lunes. Bueno, no, dicen no. Bueno, todavía tienen un tiempito. Todo armado, dice, tenemos armado todo lo que es formato, pero no empezamos a armar. Bien. Recuerden. Punto importante, Sí. cómo hacemos nosotros la evaluación. La evaluación es aprobado, desaprobado, pero siempre nosotros lo que hacemos es una devolución por cada uno de los materiales que ustedes nos presentan. Se hace bajo una grilla, que ustedes ya habrán visto la grilla que está, para que obviamente tenga rasgos, digamos, más allá del criterio me gusta o no me gusta. Y lo que hacemos nosotros es colocar una nota, y esa nota es para que ustedes puedan visualizar, más allá del aprobado o desaprobado, bueno, cuáles han sido los puntos fuertes, para que ustedes tengan en cuenta no solamente todo el equipo, ¿sí? Y en tal caso, si algo de caso lo puedan mejorar. Sí, Vero. Bien, tengan en cuenta, si el producto lo suben a YouTube o a Drive o alguna plataforma que sea de acceso que no esté restringido, tengan en cuenta todas esas cuestiones, ¿sí? Porque después a la hora de corregir puede pasar, o nos pasa muchas veces, que queremos acceder a los proyectos o a los productos multimedia y el acceso está restringido, no se puede ver, etcétera, etcétera, ¿sí? Tengan ese recaudo a la hora de subir el material en las distintas plataformas donde vayan a hacerlo, ¿sí? Hay algunos que dijeron que podían, me preguntaron si podían hacer algún video en Instagram o abrir una red social y hacer algo en alguna red social. Tienen libertad para hacerlo donde quieran y como quieran, siempre y cuando sea de acceso para todos, ¿sí? Porque la idea es que después nosotros generalmente guardamos los proyectos o guardamos los links y demás, los usamos como muestra para los alumnos que vienen en los próximos años, ¿sí? Como hicimos con ustedes, que les mostramos los de años anteriores. Entonces, la idea es que se pueda visualizar, ¿sí? Perfectamente. Bien. Si no hay preguntas con respecto a la APE, abro el tema que tienen dos actividades que están en curso. Hay muchos que ya han participado y nos puso muy contentos porque se coparon con la idea de hacer algunas cuestiones colaborativas. Uno es el álbum de fotos, ¿sí? Algunos la han intervenido, otros no. Recuerden que si pueden la intervienen, ¿sí? La intervención es colocarle una etiqueta, una descripción, o alguna referencia. Hay algunos que se entiende, o en general se entiende cuál es la idea, pero está bueno si la pueden intervenir y demás, y no tirar una foto ahí y que cada uno interprete. Y después, porque cada uno va a tener una interpretación distinta de eso que quisieron mostrar, entonces está bueno también, más allá de la interpretación que uno haga de esa imagen, qué es lo que quisieron ustedes mostrar. Entonces a veces con un hashtag, una etiqueta, una descripción, un epígrafe o lo que sea, por ejemplo, hoy les vamos a contar una intimidad. Estuvimos viendo el álbum de fotos, entonces yo le digo, bueno, estuvieron buenas, qué sé yo, y dice, yo le digo, hay algunos que pusieron fotos, no sé, como sacadas de internet. Le digo, no, todas tienen que ser de producción propia. Dice, no, pero hay uno de Vorterix ahí como... Y yo le digo, no, ese trabaja en Vorterix, está ahí, no es ningún intruso. Bueno,
Entonces digo, vieron, y él, Marcos, pusiste la foto, yo recordaba que trabajabas en Vorterix, pero hay veces recuerden que nosotros muchas veces vemos caras, pero muchas veces vemos íconos, ¿sí? Entonces, o en la foto no salen igual, yo de hecho la foto que subí era más joven, entonces capaz que me ven en la calle y no me reconocen. Entonces está bueno intervenirla a la foto, ¿sí? Más allá de que está el nombre de ustedes, porque la acceden como usuarios, está bueno poner algún tipo de descripción, o qué es lo que quisieron mostrar con eso, ¿sí? Bueno, vos podés acceder a Vorterix, que está buenísimo, entonces estuvo muy bien la foto, está bueno si la podías intervenir. Algunos explicaron, sí, me dice Antonina, que algunos explicaron en el foro, pero recuerden también que no todos van al foro a leer qué es lo que quisieron poner en la foto. Entonces, con respecto al playlist de Spotify, sí, porque ahí no podemos explicar nada. No podemos intervenir el audio. Entonces ahí sí les pedí una argumentación, justificación o algún tipo de referencia o explicación de por qué eligieron el tema que habían listado en el playlist de Spotify. Ahí los temas están buenos, son muy variados, muchos los conocía, hay otros que los estoy descubriendo, y está muy bueno. La idea es que todos podamos escuchar los temas, o por lo menos leer esas argumentaciones, descripciones y demás, igual que el álbum de fotos, que bueno, por lo menos todos nos conocemos, y más allá de este ámbito que es más formal o más ajustado a los tiempos y demás, podemos ir viendo en otros lados, ¿sí? Nuestros gustos y nuestros consumos también. Yo no supe cómo agregar la música en playlist. Bien, si hay alguno que no sabe, es muy fácil. Tienen que acceder al link que les dejé, y hay un más por ahí arriba, ¿sí? Que dice agregar tema musical, o agregar pista, o no recuerdo bien cómo dice, pero ahí eligen o googlean, ¿sí? Es decir, si ya tienen en mente cuál es el tema, porque la idea es que tiene que haber una selección previa, en general están todos los temas ahí, excepto que sea una rareza, una cosa ahí, una perlita que no esté ahí, pero bueno, en general los temas están listados en Spotify. Así que bueno, igual si alguien tiene algún inconveniente, me escribe, incluso generalmente hago algún tipo de video de ayuda, un tutorial. Me convierto en youtuber por un ratito y hago una especie de tutorial de guía de cómo subir temas o lo que sea. No tengo ningún inconveniente. Así que si alguien pide ayuda y no logra hacerlo, nos pide a nosotros que lo podemos hacer. Bien, están todos con caras de cansados y con ganas de irse a comer. Así que recuerden que se abre los viernes, así que hasta el viernes tienen tiempo para subir la foto o el tema, aquellos que no lo hicieron, ¿sí? Bien, por mi lado nada más, Marce. Ok, una de las consultas, si entraban todos los textos obligatorios, efectivamente, unidad 1, unidad 2, entran todos los temas. Recuerden que nosotros leemos la mensajería, tienen el correo electrónico, los demás medios de comunicación, así que cualquier pregunta que nos quieran realizar, no tengan ningún inconveniente, nos escriben y respondemos a través de esos medios. Luego les vamos a explicar por qué les hacemos colgar una fotografía, por qué les hacemos subir un tema, y la idea es que aquellos que no utilizan estas plataformas a diario se puedan familiarizar con esas plataformas. Esa es un poco la idea. Pero tiene un sentido de por qué le hacemos hacer esto que va a quedar revelado al finalizar la unidad número 3. Por último, Verónica le ha puesto en la unidad uno de los capítulos de Black Mirror que queremos que vean ustedes. Tenemos un par de semanas para que ustedes lo vean. Vamos a tener una actividad en particular y ese capítulo cierra, en definitiva, la unidad número 1, la unidad número 2 y la unidad número 3. Lo explica con claridad este capítulo, que tiene una serie de componentes para entender esta idea de los algoritmos, la Big Data, y sobre todo un tema que empieza a salir a la luz que tiene que ver con la cuestión de las emociones, que vincula a la comunicación, las emociones y también la tecnología, ¿sí? Por lo tanto, esta idea de que ustedes colguen una foto, pongan un tema musical, quedará develado al finalizar la unidad número 3. Así que esperemos que todos lleguen a esa unidad número 3. Bueno, le agradecemos mucho a todos por la atención. Sabemos que están cansados, sabemos que a veces es un poco agotador tanto las lecturas como también
las actividades que le pedimos, porque sabemos que están cursando otras materias, sabemos que además tienen una vida todos, y por lo tanto, bueno, hacer este tipo de tareas a veces cuesta un poco más, sobre todo en esta cuestión mediada por la pandemia. Así que le agradecemos mucho el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes. Si no hay consultas, si no hay preguntas, sí, por favor. No, que quería decir que a mí me encantó la actividad del foro de esta semana, del álbum compartido y de las fotos, y de la playlist, porque además de pensar qué canción era, no sé, yo en mi caso me puse a buscar en qué momento, cómo asociarlo, y creo que también se ve la tecnología desde ese lado. Y también para la foto me pasó lo mismo. Primero dije, bueno, pongo una foto de una computadora que tengo 1.000.000, y después fue como que empecé a pensar y digo, pero yo vi esto, yo hice aquello, y es como que nada, me pareció súper interesante, como también asociar la tecnología desde ese lado. Pero te lo quería decir porque justo estábamos hablando y me re gustó. Muy bien. Te agradecemos mucho, Antonina, Vamos la por más. participación. Vamos a ver justamente por qué le hacemos hacer esa actividad y vamos a ver qué es lo que ocurre a diario con algunas tecnologías y cómo en algunos casos nos espían ciertas tecnologías, ¿sí? Bien, repito, cualquier tipo de consulta a través de las mensajerías y de los medios de comunicación que tenemos, y por otro lado los dejamos libres para que puedan ser libres, puedan ir a comer y puedan descansar un poco. Muchas gracias a todos, nos encontramos el próximo viernes de manera asincrónica y el próximo lunes de manera a través de la mensajería para lo que va a ser el parcial y la entrega del APE. Muchas gracias a todos por su participación y su atención. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Karen, ¿estás por ahí? Que te estaba escribiendo. Sí, estoy acá, me quedé. Bueno. Ahí te estaba escribiendo, pero por ahí si estás acá, te digo por acá. Pensé en algún tema que pueda ser, por ejemplo, así como yo subí un tema del Indio Solari. ¿Y por qué subí ese? Porque, bueno, es el primer tema o la primera vez que este grupo difunde o da a conocer un tema inédito a través del streaming, o por ejemplo, otros subieron temas donde alguien grabó un tema en la intimidad, lo subió a YouTube y eso se hizo viral. O por ejemplo, otros subieron temas que hacen referencia a algún medio de comunicación en particular. Por ejemplo, hay algunos temas que hablan de la radio, o hay temas que hablan de la televisión. Puede ser una crítica. Hay muchos temas musicales que hacen crítica hacia algún medio de comunicación en particular, o hacia las redes sociales. Pensá en algún tema, o andá buscando, podés googlear. Si no conocés ninguno, podés googlear a ver qué temas hacen referencia a algún tipo de tecnología o algún tema que hayamos visto, ¿sí? Esa es la idea. Sí, profe. No necesariamente tiene que ser algo que vos consumas o te guste, porque hay veces que bueno, uno escucha determinada música que por ahí no encuentra una referencia. Claro, es que eso me pasa. Conozco en realidad pocos artistas y no soy sinceramente de escuchar música porque no tengo tiempo. Y no entendía, aparte que también con mi nena a veces se me complica, pero recién ahora le encerré la pieza para poder escucharla. No. Bien. Pero por Tiene ejemplo, 3 añitos y no para. Sí, pero claro, Sí. lógico. Bueno, Y bueno, fíjate, se me complicaba eso. Así fíjate que voy a que- googlear. claro, pero fíjate que en el playlist también una de las compañeras subió un tema que habla sobre todos los personajes de Disney, que lo usan mucho también en videos y demás, sobre todo infantiles. También puede ser, qué sé yo, no sé, Justin Bieber, por ejemplo, surgió también a través de las redes sociales, subió un tema a YouTube y después se hizo famoso. Como decíamos la otra vez, en general ahora todos los nuevos, todos los que hacen rap o trap y demás, surgen a través de YouTube, ¿sí? Lanzan su primer tema a través de YouTube, después empiezan a tener una carrera, ¿sí? Algo que puedas vincularlo con alguno de los temas que hayamos visto, ¿sí? Ah, Esto, la buenísimo. idea O sea es que que lo puedo sacar participe.
claro, de otra plataforma lo puedo sacar. Es que yo no tenía ni idea de cómo lo busco. Una compañera me dijo, y googleá. Y yo digo, no, porque sería hacer trampa. No, Porque no, no, no sé. no. La idea es que en esta cátedra, cuanto más usen Google y los buscadores y demás, digamos, de eso se trata. Es decir, tienen que tratar de utilizar todo lo que tienen al alcance de la mano, es decir, a un clic de distancia. Entonces, bueno, no se te ocurre, lo googleás, lo buscás referencias. No, Claro. no tiene. No, nosotros no estamos detrás viendo a ver cómo hicieron la búsqueda o cómo se les ocurrió. Vemos el producto final y calificamos o valoramos la participación más que el tema que subieron. No te preocupes Claro, por sí. eso. ¿Sí? Sí, no, yo no sabía cómo hacer porque en sí hago todo desde el celular. Incluso hice, ¿cómo se dice? El ingreso con el celular. Hago todo con el celular porque no tengo compu Claro. y yo no soy de Marvel. Entonces como que un poco me favorece todo esto y a la vez no tanto porque no me llevo muy bien con la tecnología. Soy más como de la vieja escuela. Tengo 26 años, pero me gustan más los libros, o sea, no tanto la tecnología, pero bueno, Bueno, pero este trato es el Karen, ¿de dónde momento sos? para adaptarme. aprender. Este Soy es el momento. de Villa Gesell. De Villa Gesell, estás así. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Sí, valoramos mucho el esfuerzo que hacen todos porque realmente es muy difícil esta cuestión de estar mediados y de estar en la casa y cuando hay hijos y demás es Claro, bastante difícil. Y además cuando uno también no tiene acceso a ciertos recursos tecnológicos, se hace realmente complicado. Así que sí, sí. lo sabemos y valoramos mucho la tarea que hacen también. No, y aparte igual las clases que ustedes dan es increíble porque, por ejemplo, hoy tuve parcial de Derecho y tenía que aprobar con 4 mínimo. Me saqué 3,75 porque en una había que seleccionar más de una. Y yo eran 5 opciones, seleccioné 4 y resulta que eran las 5, entonces el punto no me lo tomó. Y yo decía, no puede ser. Y eran, no sé, 10 minutos y tenía a la nena de un lado, no, fue tremendo. Y bueno, nada, son cosas que voy a ir viviendo y la cosa que me agarró un bajón, yo ya está. ¿Qué No, no voy a hay que hacer? No. frustrarse. Hay Hay que que seguir seguir. intentando, no hay que Sí. frustrarse. Repito, es un momento muy complicado por esta mediación que estamos teniendo y que se ha hecho realmente largo. Entonces, para un Sí. tiempo es